Buenos días a todos. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Bueno, y Buen estamos día, buen ya, día. buen día Marcela, bueno, Buen día. estamos ya dando comienzo a este encuentro número 24, que es increíble, estamos muy felices que todos los jueves nos encontramos para debatir, para compartir las experiencias de la puesta en valor del patrimonio de nuestras instituciones y que se van sumando equipos de otros lugares del país y del extranjero, así que estamos muy orgullosas. Así que formalmente decimos buenos días, bienvenidos todos los equipos, todo el equipo del programa Huele Escuela, Legado de Buenos Aires, dependiente de gestión cultural de la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y Administración de Cursos del Ministerio de Educación. Queremos saludarlos a cada uno de ustedes y hacerlo extensivo a los miembros de sus familias en estos momentos tan especiales. Y el tema que hemos diseñado con el equipo para trabajar hoy son los fondos patrimoniales y la investigación. Sabemos que la investigación histórica educativa se enriquece con los fondos de las fuentes primarias, de los fondos patrimoniales de las escuelas. Su puesta en valor implica una tarea ardua de investigación, el estudio, la búsqueda, el análisis, la interpretación de documentos, objetos, materiales, bibliografía, etcétera, resulta un desafío que las escuelas experimentan junto a sus equipos al realizar trabajos colaborativos con otras instituciones. Convencidos de que el trabajo interinstitucional amplía las miradas, se forman programas de investigación entre grupos de diversas universidades e institutos de formación superior. En particular, queremos también trabajar hoy las obras de artes que poseen nuestras escuelas. Es por ello que hemos invitado al Museo de Arte Moderno para ir con ellos, compartir lecciones que pueden ayudar y colaborar con todo nuestro patrimonio. También va a estar presente el Museo San José de Entre Ríos, que nos compartirá. Ustedes saben que el Museo San José es un museo modelo que tiene todo un material acerca de las colonias suizas, francesas e italianas que fundaron en 1857 la colonia San José. Y nos compartirán esta primera colonia agrícola de Entre Ríos, la educación de entonces y los documentos que poseen en este museo. El Museo de Arte Moderna, que también, como decía, nos acompaña hoy, es una institución pública dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Fue creado en 1956 por iniciativa de Rafael Esquirru, que fue su primer director desde sus inicios. El Museo de Arte Moderna fue un museo de vanguardia, verdadera, casa de los artistas argentinos y un espacio dedicado a promover las últimas producciones de todas las disciplinas artísticas. Hoy cuenta una sede preciosa que durante la dirección general, que hemos trabajado durante los últimos 4 años, lo hemos visitado y hemos participado de las actividades y los invitamos a todos. Realmente el trabajo del Museo de Arte Moderno en el área educativa es sumamente importante. Sus instalaciones son nuevas y muy valiosas para trabajar, así que los invitamos a todos ustedes que puedan llevar a sus equipos cuando todo esto termine y nos habilite a andar por la ciudad. Y ahora le quiero dar la palabra a Marcela Dubini, que es profesora de Filosofía y Pedagogía, se ha especializado en Historia de la Educación, es especialista en Historia de la Educación en el área de Ética y Moral, un tema sumamente convocante y atrapante. Fue regente durante muchos años de la Escuela Normal número 1 y el proyecto de investigación que ella va a compartir con nosotros hoy en realidad forma parte de un programa mucho más amplio llevado por los PICTOS, que son convocatorias públicas que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología
con financiamiento de ellos, y las características de las convocatorias se acuerdan con convenios interinstitucionales, y lo más importante es lo que decíamos al principio, son trabajos de investigación en colaboración y fueron realmente muy valiosos, y entonces Marcela nos compartirá un pedacito de ese programa, pero creo que la investigación de Marcela es sumamente atrapante, muestra el trabajo en la biblioteca, en los archivos, la interpretación y el debate con otros, así que bueno, bienvenida Marcela a compartir esta valiosa experiencia. Marcela, no te escuchamos, que estás con el micrófono apagado. Ahora sí. Ahora sí, bueno, bienvenida. Bueno, primero te agradecía la presentación, la oportunidad de hacer esta presentación, que en uno de los encuentros anteriores había esbozado algunas cuestiones, pero sin detenerme en el contenido de la investigación. Así que bueno, vamos a ver si compartimos bien la pantalla y les puedo ir contando con la ayuda de la pantalla para hacerlo brevemente. Así que vamos a ver si todo sale bien. Bueno, muy bien. Perfecto, ahí estamos. Yo no veo más a nadie, pero supongo que ustedes están viendo mi pantalla. Yo quise empezar hoy mi presentación con esta cita que nos trae Reina Guillot en un texto sobre la historia de la educación, porque me gustaba enlazar lo que yo hoy voy a presentar con algo muy interesante que Marcela planteó en el encuentro pasado respecto a el lugar de los arcontes, ¿no? Como esas figuras que custodian, que guardan el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, pero que además lo ponen a disposición, lo interpretan y lo abren a la interpretación de otros, ¿no? Y ahí es como que se da lugar a esa cadena de interpretaciones, como dice la cita, que permite que ese patrimonio, ese pasado, siga aún vivo, que nos permita recrear sus sentidos, que nos permita ponerlo a dialogar con nuestro presente. Y esa es un poco la tarea que uno realiza cuando investiga ese patrimonio histórico. Como contó Marcela, este es un proyecto de investigación que tuvo un largo alcance, que se incrustó después dentro de este proyecto Picto, al que ya hizo referencia Marcela, y que para mí fue posible por la existencia en la Escuela Normal número 1, en la cual yo pertenecía, del Centro de Investigación, la Biblioteca y el Archivo Histórico, gracias al cual toda esta investigación fue posible. Como les decía, la investigación se desarrolló a lo largo de más de 3 años, por lo tanto tuvo un recorrido bastante extenso en 3 partes, que son las que están allí mencionadas. En la primera de esas partes, la idea fue situar el lugar que la educación moral tuvo en este periodo de los inicios de nuestro sistema educativo dentro de todo un proyecto, digamos, político-pedagógico, donde la consecución del orden se pensaba como condición para obtener el progreso, y entonces la moral, la formación moral, era la que iba a asegurar ese ordenamiento de los ciudadanos con el proyecto que quería llevarse adelante. Desde estas ideas se planteó un enfoque para la enseñanza basada en la idea justamente positivista de la moral, o sea, un planteo que era dogmático, en tanto había una definición ya establecida de lo que era la vida buena, prescriptivo, heterónomo, o sea, una moral propiamente del deber, de la obediencia, de la sumisión a las normas, al orden social necesario para lograr este progreso. Para realizar esta primera parte de la investigación, yo básicamente trabajé en la biblioteca histórica del Normal, tratando de encontrar aquella bibliografía especializada que definía estas maneras de entender la moral, y por otro lado, publicaciones que me permitieron ver
qué se prescribía respecto de la enseñanza de la moral en la escuela primaria, y por ejemplo los planes y programas de las escuelas primarias que no solo tenían los contenidos, sino también indicaciones a los maestros de cómo enseñar las cuestiones morales. Dentro de toda, bueno, acá son algunos de los textos que encontré en la biblioteca y que me permitieron reconstruir ese marco teórico de la formación moral durante ese periodo, especialmente Carlos Octavio Bunge, pero también Víctor Mercante, son los que plantearon estas ideas, ¿no? Dentro de este proyecto político-pedagógico de formación moral, los libros que estaban destinados básicamente a la formación del buen ciudadano, del buen trabajador, los libros de lectura, o los libros de texto en general, pero especialmente los de lectura, tuvieron un lugar preponderante porque en ese momento existía todo lo que se han llamado las políticas sobre el texto escolar, es decir, una serie de normativas, reglamentaciones a través de las cuales el Estado regulaba la circulación y también la producción de libros de textos para las escuelas. Entonces, observar estos libros actúa como un analizador muy potente para entender cuáles eran las políticas estatales respecto a la enseñanza de la moral. Además, porque los libros de texto, igual que ahora, tenían un fuerte papel prescriptivo en el currículum, y especialmente los libros de lectura, porque eran los únicos de lectura obligatoria en la escuela primaria, e incluso los únicos recomendados para los primeros grados, ¿no? Y además por todo el lugar que en esa época ocupaba la lectura ligada al tema de la enseñanza del idioma nacional, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo fue analizar estos libros de lectura. El Normal 1 cuenta con una importante colección de libros de lectura desde el año 1870 y algo, y ahí la importancia de lo que se hablaba el otro día, de todas estas tareas de conservación de ese material histórico que permite que pueda seguir disponible, y también apelé a publicaciones como por ejemplo el Monitor de la Educación Común, porque ahí figuraban los dictámenes de las comisiones didácticas y comisiones de textos. Estas eran comisiones dentro del Ministerio de Educación que tenían como tarea llamar a concurso para los libros de textos y aprobarlos o desaprobarlos de acuerdo se ajustaran a las normativas y prescriptivas que el Estado ponía. Aquí algunos de los libros consultados, solo puse la fotito de algunos, y como para ilustrar la característica de la formación moral, transcribí allí algunos títulos de las lecturas que estaban en esos libros, donde claramente se ve esta cuestión de la obediencia, de la sumisión, de la definición de lo que es ser bueno. Bueno, yo analicé tanto los contenidos de las lecturas como también otros aspectos materiales de los libros de texto, como por ejemplo las máximas aparecían en letras más grandes que otras partes, digo, como había una serie de recursos materiales que acentuaban este carácter prescriptivo de la moral. En la tercera parte de la investigación ya me metí en la cuestión de cómo la escuela normal formaba ese cuerpo profesional, formaba a los maestros que iban a llevar adelante en la escuela primaria la enseñanza de la moral. Esto implicó, digamos, como un cambio en cuanto a las fuentes, ahora después vuelvo un poquito sobre esto, porque acá lo que yo tenía era como que meterme en la vida y en las prácticas mismas de la escuela normal para ver cómo se producía esa formación de maestros. Y ahí el trabajo no fue tanto en la biblioteca, sino en el archivo. El trabajo en el archivo, ya que el archivo ha sido tema también de estos encuentros, es realmente un trabajo apasionante. Hay quienes hablan del gusto de errar por las palabras de otro, pero ese gusto de errar tiene que tener también ciertas precauciones metodológicas cuando uno trabaja en el campo de la investigación, ¿no? Rowell dice que cuando uno trabaja en archivo lo que hace es imaginar lo no documentado, pero ese imaginar lo no documentado a partir de lo documentado tiene ciertos límites. La imaginación no puede ser absolutamente libre si queremos que el trabajo sea científico. Entonces hay una serie de precauciones en su libro La experiencia etnográfica de Rodwell,
señala, por ejemplo, algunas de estas precauciones para trabajar en los archivos, que nos llevan a pensar que siempre hay como una distancia entre lo que se escribe y lo que realmente sucedía, que esa escritura nunca es neutral, nunca es total, que hay huecos, que hay sesgos, ¿no?, a los que hay que estar atentos cuando uno trabaja. El tema aquí fue, por un lado, trabajar de qué manera la escuela normal formaba moralmente a los maestros, lo que yo llamé la dimensión personal. Allí, por ejemplo, revisé los programas para la formación de maestros y vi el lugar que se le asignaba a la enseñanza de la moral. Realmente, si miran allí, eran muy poquitas horas cátedras semanales, lo cual me llevó a pensar que la enseñanza de lo moral no se producía tanto en esta dimensión explícita del currículum, sino en dimensiones más implícitas, o sea, las prácticas mismas que había en la escuela normal, que se permitía, que se prohibía, que se premiaba, que se sancionaba. Y eso me llevó a revisar reglamentos para las alumnas de la escuela normal, o reglamentos de las escuelas normales, porque también había deberes para los directivos, para los profesores y demás. Yo conté la otra vez que encontré, y Marcela hizo una intervención sobre esto, el primer reglamento que tuvo la escuela normal número 1, dictado por la que fue su primera directora, y después otro reglamento de 1886 que ya era para todas las escuelas normales. Si ustedes observan algunos el artículo 40 que tomé del primer reglamento o la organización del otro reglamento, claramente se ve allí este carácter prescriptivo, de esa moral de la obediencia que se intentaba que los mismos maestros encarnaran en sí para después poderla transmitir a los alumnos. Otro punto importante ahí fue revisar los llamados libros y registros de conducta, donde se registraban las faltas de las alumnas, las sanciones. Había descripciones, y miran, yo transcribí solo una de conducta inmoderada, pero en estos registros se detallaba la falta en que la alumna había cometido, en qué situación, qué castigo se le daba y demás. A partir de aquello que se sancionaba, y esto es una de las cosas que señala Rodwell en esas como reglas que di antes, ¿no?, como a veces se reglamenta aquello justamente que falta. Aquí también, por contraposición, si estas cosas se sancionaban, era porque se buscaba un maestro que debía tener un cierto perfil definido por estas cualidades que justamente cuando faltaban se sancionaban. También me ayudó en esto revisar las actas de las reuniones de los profesores, donde había muchas veces comentarios sobre las conductas de las alumnas, ¿no? Me recuerdo una que mostraba cómo las alumnas de los primeros años eran las que peor se portaban, como que después la escuela normal lograba como ir domesticando esas conductas. Las actas de las clases prácticas, cuadernos donde están registrados los comentarios que los profesores de práctica hacían de las alumnas practicantes, donde era muy común encontrar observaciones respecto a las actitudes morales de la practicante, incluso como algo más importante, o sea, por ahí la clase no había sido muy buena que había dado, pero sí había demostrado determinadas cualidades morales que la hacían una perfecta maestra, ¿no? Los libros copiadores, donde había registros, por ejemplo, de recomendaciones acerca de las becas. En esa época las alumnas, muchas alumnas de la escuela normal estaban becadas, y una condición para la beca era mantener, digamos, una conducta moral acorde. Entonces, cuando no pasaba, se recomendaba quitarle la beca a ese alumno. Se consideraba una falta de aplicación la mala conducta, y por lo tanto perdían esa beca. Además de esta formación específica de los maestros con cualidades morales, por supuesto que su preparación también implicó dotarlos de un saber acerca de cómo enseñar la moral en la escuela primaria, y ahí, bueno, revisé programas de pedagogía y metodología que eran dentro de la escuela normal, las materias destinadas a enseñar cómo enseñar, y algunos de los textos en los que estudiaban esos maestros, textos que estaban en la biblioteca del normal. Bueno, hasta aquí llegó esta parte de la investigación. Solamente, bueno, esto nunca terminó aquí, sino que uno siempre siguió, y
una cosa interesante que después hicimos, y bueno, otro día lo podemos contar porque se tiene muchas anécdotas, es mostrar que así como hay, como dice Rodwell, hay una distancia entre el discurso y las prácticas, también hay una distancia entre el discurso y las prácticas y los efectos que causan, o sea, hasta dónde este dispositivo de la escuela normal fue suficientemente efectivo, hasta dónde fue un dispositivo normalizador, totalizante. En realidad, trabajamos, esta fue una idea de Marcela y armamos un trabajo sobre esto, cómo en verdad había rupturas de ese proyecto normalizador y que en el plano moral, por ejemplo, se veía cómo pese a todo este esfuerzo puesto por la escuela normal para formar ese maestro ideal, bueno, la cantidad de transgresiones, de faltas, de resistencias en los estudiantes, en los profesores. Bueno, entonces tengo todo un trabajo realizado sobre ese tema, pero está lleno de anécdotas interesantes, por ahí otro día lo contamos. Así que bueno, hasta aquí mi presentación para no restarle tiempo al resto de los participantes de hoy. Felicitarte, agradecerte el compartir. Quiero recuperar esto de un programa de investigación donde cada línea enriquecía con la lectura que realizaba el otro. Anécdotas son, que vos decías justamente, Marcela, lo que sigue, estas transgresiones son muy divertidas y que por ahí podríamos compartirlo, divertidas en el sentido de muestra los tiempos tan diferentes y que a lo mejor la lectura, creo que recuerdo esta, pero ayúdame, que era que una alumna estaba leyendo una novela con el libro abajo de su banco, y eso era una transgresión gigante, importantísima. Bueno. Sí, pero además había algunas todavía más fuertes. Me acuerdo de una alumna que la habían expulsado y ella agarraba e iba igual a la escuela. O sea, la había suspendido por un tiempo y ella Digo, hay un montón de cosas que muestran que en verdad, o mismo los profesores de la escuela normal, como en realidad estos profesores que tenían que modelar conducta tampoco se portaban muy bien. Bueno, para otra vez dejamos las anécdotas. Este inicio del sistema educativo a veces en la interpretación lineal de la historia uno desconoce estas pausas que me parecen interesantes de cada una de las épocas, donde uno triangula información tanto del archivo, de la biblioteca, no tenemos acá relatos, pero bueno, en los más cercanos tenemos también testimonios que siempre son valiosos para triangular información, saturar el dato y responderle a Rodwell en el sentido de lo más veraz de ese momento histórico. Así que bueno, muchísimas gracias, Marcela, y continuamos con la experiencia de la educación en las colonias, y allí invitamos a María a presentar esta etapa. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, tengo el gusto de presentar la siguiente exposición titulada La educación en la colonia a través de los objetos en el Museo de San José, a cargo de Marcos Tafarel. Marcos fue curador del Museo Judío de Entre Ríos al momento de su formación en el año 2007. Participó en diferentes cursos y seminarios referidos a la conservación del patrimonio en Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba y la República Oriental del Uruguay. Actualmente es parte del equipo técnico del Museo Histórico Regional de la Colonia San José y trabaja en la coordinación y ejecución de diferentes proyectos de conservación referido al acervo del museo. Bueno, bienvenido, Marcos, ¿estás por ahí? Hola María, ¿cómo estás? Bienvenido, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a poner la presentación, así puedo ilustrar con imágenes lo que quiero mostrarles. Arrancamos aquí, denme un segundito. Ahí está. Bueno, presentar, ahí está. Vamos aquí. Yo lo veo acá. Para todos. Pueden verlo ahí. Bueno,
Mi nombre es Marcos, como les contaba María, yo trabajo en el Museo de la Colonia San José. San José es una colonia agrícola fundada en 1857, la primera colonia de la provincia de Entre Ríos, la primera colonia agrícola de la provincia de Entre Ríos, la segunda del país después de Esperanza, Santa Fe. Se funda con un grupo de inmigrantes suizos, franceses e italianos que en realidad venían con un contrato para ir a la provincia de Corrientes, pero bueno, dadas ciertas vicisitudes políticas del momento, terminan en la provincia de Entre Ríos. Urquiza, el general Urquiza les da su apoyo y bueno, aquí estamos. El museo donde trabajo se funda cuando la colonia cumple su centenario. Un grupo de colonos tiene la iniciativa de formar un museo para guardar allí las reliquias y contar la historia de la colonia a través de esos objetos. Podemos... no sé, estoy teniendo un problemita con la presentación acá, perdón. Dejaré compartir, ocultar acá. Bueno, cuando este grupo de colonos, de personas que fundan el museo, tienen como iniciativa salir por la colonia pidiéndole a las personas que eran descendientes de estos inmigrantes y demás, que donen objetos que hayan tenido que ver con su vida en la colonia y sus experiencias. Dentro de ese patrimonio que contamos, tenemos algunos objetos que forman parte del patrimonio educativo. A ver, dame un segundo. Bueno, la educación en la colonia fue un tema que preocupó desde el inicio de los tiempos a los inmigrantes. Ellos buscaban, si bien eran personas que venían corridos, podríamos decir, para evitar una situación económica que los apremiaba, eran personas muy cultas y trajeron dentro de sus baúles muchos libros y que denotaban el nivel educativo que ellos tenían. Y eso trataron de inculcarlo a sus hijos desde el principio. Entonces fue una gran preocupación desde un inicio este tema. Pidieron, en principio la educación se organizó en la casa de un vecino, que cedía algún espacio y los chicos iban y tomaban clases ahí, y el maestro era algún otro vecino o ese mismo vecino que tenía una formación que podía llegar a darlo. Con el paso del tiempo le piden a Urquiza que organice una escuela y arman, Urquiza les da un espacio que era compartido con la iglesia, o sea, hacían las celebraciones religiosas y daban clases en el mismo lugar. Con el tiempo eso tuvo una serie de roces con los curas, con los sacerdotes, por lo cual ya en el 1861 Urquiza funda la primera escuela oficial. Y la parte religiosa se divide en un colegio religioso coordinado por las Hermanas del Niño Jesús. Así que cada cual siguió con su parte en armonía. ¿Qué más les puedo decir acá? Ellos siempre lucharon por que sus hijos sigan manteniendo sus idiomas de origen, cosa que con el tiempo lamentablemente se perdió. Y hasta, les diría, la década del 90, 1990 aproximadamente, se recupera eso, 1980, fines del 80, principios del 90, se recupera eso con los centros de descendientes que vuelven a enseñar la educación dentro del museo. Dentro del idioma, perdón, los idiomas de origen. Dentro del museo nosotros tenemos una serie de espacios de distintos sectores que son la parte expositiva, que ahí es donde vamos a ver,
Y en ese espacio tenemos una parte de educación, que es esto que les voy a mostrar. Ahí vemos el primer maestro, que era a su vez un sacerdote piamontés, que llegado a una segunda expedición, que empieza a trabajar a pedido de Urquiza. Y atrás de la imagen del sacerdote podemos ver una de las primeras fotos de las escuelas. En la siguiente vamos a ver un poco cómo es el área de trabajo del museo, ¿sí? Ahí es donde nosotros procesamos, que esto creo que es el fuerte de esta presentación. Acá nosotros procesamos todos los objetos que tenemos dentro del museo. Este es el taller de conservación. Nuestro patrimonio se compone, como ya les dije, solamente por donaciones de familias descendientes de estos inmigrantes, así que todo ese patrimonio da un registro de todos los aspectos de la vida en la colonia, contando obviamente con la parte educativa. Nosotros tenemos una reserva técnica, que lo podemos ver en la siguiente foto, algunas imágenes. Bueno, perdón, esta es una parte de cómo conservamos, es una forma de limpiar algunos objetos, en la siguiente vamos a ver otra. Y dentro de la reserva técnica, si limpiamos los libros, por ejemplo, cada página individualmente. Dentro de la reserva técnica, ahí vemos cómo se organiza el patrimonio por tipo de objetos. Por ejemplo, ahí vemos bibliotecas, organizado y separado para lograr estirar su vida útil, ¿no? Cada pieza sabemos que tiene una vida útil definida, ya sea por su composición o demás, que excede ampliamente la vida de una persona. Pero nosotros lo que tratamos de hacer es darle las mejores condiciones de conservación para poder pasarlo y que llegue a las siguientes generaciones. Vamos a ver también cómo conservamos los documentos, cómo se guardan y resguardan dentro de la reserva, en la siguiente foto, por ejemplo. Más libros, un segundito aquí. En la siguiente vamos a ver las planeras en las cuales se almacenan todo tipo de documentos y fotografías. Esas planeras son muebles especialmente diseñados para evitar la contaminación por parte de las maderas o de los metales hacia los documentos. A su vez, dentro de esas planeras se guardan en carpetas especiales, separadas, carpetas de papeles libres de ácido, de cartulinas y interfoliadas con papeles libres de ácido. En la siguiente foto podemos ver cómo se conservan las fotografías propiamente dichas, en cajas enumeradas y rotuladas para evitar la manipulación. También lo que tenemos que evitar es, en cuanto alguien quiera hacer una consulta o demás, evitar la manipulación innecesaria a través ya sea de la digitalización o de, como vemos acá, la rotulación de cada pieza, evitar tener que sacarla cada vez que alguien viene a buscar otra cosa innecesariamente. Dentro de lo que es el patrimonio educativo, como les decía, tenemos alguna serie de documentos como registros de la primera escuela, libros de lectura. Esos registros podemos verlos en la siguiente fotografía. Libros de lectura y muchísimas fotografías de las escuelas tenemos también, de los grupos de alumnos, porque bueno, era algo que los alumnos conservaban, los alumnos y los docentes conservaban, y a lo largo del tiempo han venido a ser conservados dentro de nuestro patrimonio. Ahí vemos en la siguiente foto también una fotografía, valga la redundancia, de una pizarra, las primeras pizarras con las que ellos hacían sus ejercicios, porque el papel en ese momento era un material muy caro y no era de uso común. Lo que hacían era practicar en esas pizarras, y cuando estaban seguros de que los ejercicios salían bien, recién ahí los pasaban al papel. Esas pizarras quizás las conocen. Sí. ¿Cuántas pizarras tienen, Marcos? Pizarras te diría que unas 10 aproximadamente. No son un gran volumen, pero dentro de lo que es la cantidad de objetos sí significa ¿Son un todos número. iguales o hay algunas diferentes?
Hay algunas que han llegado en mejores condiciones, como la que vemos en la foto, esa está impecable. Hay algunas que han perdido el marco o no lo han tenido, que es solo la pizarra, que es la piedra que se ve en el medio. Algunas son lisas de los dos lados, algunas son lisas y cuadriculadas de un lado o lisas y rayadas del otro, pero básicamente así. Perfecto. Luego pasan a ya, y la última fotografía que les voy a mostrar es un objeto que son los tinteros. Hay una gran variedad de tinteros que demuestran el uso que se les da, tanto comercial como escolar. Tinteros de porcelana, de cerámica, de vidrio, de loza, de distintos materiales, incluso ya los más modernos de materiales plásticos, que muestran la evolución de los materiales también a través de un objeto. Los tinteros dan cuenta de que fueron traídos por las distintas comunidades, porque nosotros hemos estudiado tinteros y nos dan cuenta justamente, por ejemplo, que en España eran de cerámica, de porcelana, como que cada región Exacto. tenía formatos diferentes. ¿Han hecho algún trabajo sobre eso, Marcos? No hemos hecho un trabajo específicamente, pero esos tinteros, como te decía, y lo decís perfectamente, dan cuenta del origen. Estos, por ejemplo, son escoceses y están hechos del mismo material que los porrones de ginebra o de cerveza, por ejemplo. Entonces, a través de eso se puede ver el diferente origen. Hay tinteros de porcelana también, que serían de las zonas que producían porcelana, hay tinteros de vidrio y así. Bueno, básicamente esa es mi presentación, no quiero seguir robando más tiempo. Nosotros lo que buscamos a través de esto es, como lo habíamos hablado con María, es concientizar un poco sobre el patrimonio que hay en las escuelas, porque muchas veces es valiosísimo y no es tenido en cuenta como patrimonio en sí, sino que son cosas que están guardadas o archivadas, entonces como que nos gustaría que cada escuela valore eso. Marco, ¿nos podés compartir algunas de las muestras que tienen en el museo, si hay alguna específica de educación? ¿Cómo es el guión? ¿Cómo lo han trabajado? Bueno, nuestro museo no tenemos una muestra específica, como lo decís, pero se presenta, para ser un museo histórico es diferente a los museos que conocemos. Muestra la historia de la colonia a través de los objetos siguiendo una línea del tiempo. Entonces, dentro de esa línea del tiempo hay una parte que muestra la parte educativa, porque abordamos los distintos aspectos sociales de la colonia a través de esos objetos. Como yo les mostraba ahí, en esa vitrina que vimos en la fotografía, hay diferentes objetos que muestran la labor de los maestros, como las pizarras que ya les hablamos, los tinteros, los primeros libros de lectura, los primeros ábacos, que eran las calculadoras. ¿Qué más podemos ver? Los sacapuntas, los primeros sacapuntas, que eran unos objetos gigantescos que estaban sobre el escritorio de la maestra, algunas fotos, los pupitres, y eso llama muchísimo la atención, porque si bien nosotros por ahí estamos empapados en lo que es la parte de cómo fue la educación y qué objetos se utilizaban, los chicos hoy en día no conocen la mayoría de esas cosas. Entonces, ni siquiera los pupitres de madera que iban uno detrás del otro, que la mayoría los deben conocer, lógicamente, pero al verlos se sorprenden y no saben lo que es ese objeto. Entonces, es un descubrir también para los chicos y para muchas generaciones que no lo han conocido. Marcos, nosotros trabajamos, o algún grupo de los equipos que están acá presentes, hemos trabajado la Colonia Esperanza, y esto que vos decís, el impacto de los maestros que venían con los colonos. ¿Hay alguno de los maestros que ustedes tienen ahí estudiados, trabajados, que venían con los colonos? Sí, en realidad los maestros, como yo les decía, los trajo Urquiza posteriormente. Nosotros somos una colonia... no venían. En principio no llegaron maestros, en los primeros contingentes te diría, llegaron un par de años después, ya en el 60, 3, 4 años después, 60, 61. 1860. 1861, perdón. Nosotros somos una colonia hermana con Esperanza porque hay muchas familias que se repiten, partes de familias que se fueron a Esperanza y partes de familias que se quedaron en San José. Entonces, la historia de Esperanza es muy similar a la nuestra. Como les decía,
El primer maestro fue un sacerdote de origen piamontés, o sea que él ejerció la docencia por ser sacerdote. No es que era un maestro que había estudiado como tal, sino que era un sacerdote. Y después a lo largo del tiempo hubo otra, y trabajaba con su hermano, que también era religioso. Y después a lo largo del tiempo hubo una serie de docentes ya que vinieron específicamente cuando se funda la primera escuela pública, digamos. Y por otro lado, las que ejercían ese trabajo eran las hermanas del Colegio Niño Jesús también, que daban el colegio para las niñas. Las experiencias que estudiamos en Esperanza, los maestros venían enviados, digamos, por el gobierno de origen, para que no pierdan su idioma y no pierdan las costumbres del país. Así que, bueno, me parecía interesante compartir estas políticas que cada gobierno tenía y después lo difícil que era en Argentina, ¿no? El compartir. Acá vale hacer una salvedad que San José fue una colonia protegida, por decirlo de alguna forma, fundada y protegida por el general Urquiza, que en ese momento era el presidente de la Confederación. Entonces tenía el aval del presidente y desde ahí se manejaba todo. Por eso quizás no tenía tanta injerencia como en Esperanza el exterior, digamos. Pero como yo te decía, ellos lucharon, ellos pedían que sigan aprendiendo sus idiomas de origen y estudiando en sus idiomas de origen. Lamentablemente, como les decía, eso con el tiempo se perdió, porque el maestro y la disposición nacional era que les enseñe a todos a hablar en español. Porque era un gran por eso problema. El sistema claro, la inclusión, por supuesto, más allá de las características de las colonias en sí mismas. Bueno, muchísimas gracias por compartir este Museo del Interior que tanto tiene con la identidad nacional. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y nosotros continuamos con esta idea de presentar ahora otro museo que tiene que ver, como decíamos, con las obras de arte que tienen nuestras escuelas y que seguramente su programa educativo y como excelente su edificio nos permite disfrutar y trabajar en él porque podemos ir con nuestros equipos, hay salas especiales. Así que, Flavia, presentamos ahora nuestro último invitada. Hola, buenos días de nuevo por aquí, bienvenidos como siempre, y ahora le vamos a presentar a Marina von der Heide, que es gerente de operaciones y desarrollo institucional del Museo Moderno de la Ciudad de Buenos Aires. Nos alegra mucho contar con ella y esperamos que disfruten lo que nos cuente sobre sus acciones en el museo. Marina, bienvenida y gracias. Muchas gracias, un gusto para nosotros sumarnos. Estamos con Pat Rigueira, que es nuestra jefa de educación del museo, y la verdad que nos encantan estos espacios de encuentro como para poder ampliar un poco las miradas y, bueno, conocernos entre todos. Para nosotros este año ha sido un desafío enorme. Estuve escuchando un poco lo que venían diciendo ustedes en sus distintas presentaciones, y si bien nuestro foco no tiene específicamente que ver con las escuelas desde adentro y su mirada, tenemos un programa educativo que busca ser, digamos, lo más amplio e integrador. Pat les va a ampliar eso enseguida, y yo les voy a contar un poco, si quieren, qué es lo que, digamos, hace el Museo de Arte Moderno y desde dónde, digamos, abordamos un poco la mirada sobre la colección, el patrimonio y desde dónde vamos transitando este año también, porque este año el desafío nos trajo una nueva oportunidad que es el mundo digital. Voy a compartirles pantalla para mostrarles un poco la web del museo, que no sé si todos lo conocen. A ver, vamos a ver si me acompaña la tecnología acá. Un minuto. Sí, estamos aquí tranquilos, así que esperamos, Marina. Sí. Ya sabemos que todo toma unos segundos. Y mientras aprovecho para presentarme, yo soy Patricia Rigueira, la jefa de educación del museo. Hola Patricia, muchas gracias por estar también, bienvenida. Un placer, muchas gracias a ustedes. Patricia, hemos visto en la página y el recorrido, acá nos están pidiendo las páginas, así que si podés compartirlo,
Es exquisito todo el trabajo que están haciendo en este contexto, como decía recién Marina, tan convocante que nos hace trabajar con la tecnología de una manera muy especial, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones y espero que compartan toda esa rica experiencia y que todos los equipos de nuestras escuelas se puedan ir sumando a mirar, a compartir y los recursos que ustedes ponen a disposición de los maestros. Exacto. Bueno, acá entonces les cuento, les contamos un poquitito del museo, no sé si todos lo conocen, nos encantaría que nos pudieran venir a visitar, pero bueno, hoy les hacemos, les acercamos lo que hacemos desde el museo con toda nuestra plataforma digital. El Museo de Arte Moderno tiene más de 62 años y viene trabajando fuertemente en sus distintas etapas para tratar de posicionar al arte moderno y digamos, contemporáneo argentino en Argentina y en el mundo. Tiene una colección de más de 7.000 obras, y bueno, la nueva dirección que asumió hace ya 7 años tiene como objetivo que este museo sea un museo de referencia, como son otros museos de arte moderno en el mundo, para las visitas locales, como se llama, y los recorridos, y además como una usina, digamos, de contenidos, de aprendizaje y de investigación. Para nosotros esta crisis fue una oportunidad, y eso es lo que les quería comentar, porque nos hizo hacer un giro de 180 grados y tratar de contar lo que contábamos antes en las exposiciones, en las distintas exposiciones que hacíamos físicas, que de hecho hay una que está inaugurada, hay 3 exposiciones inauguradas que están en el museo cerrado en este momento y que no se pueden visitar, pero que conceptualmente nos hicieron virar a lo que es Museo Moderno en Casa. El Museo Moderno en Casa es una plataforma de contenidos que empezó ofreciendo un contenido semanal, después ahora es quincenal, sobre distintas temáticas, desde las cuales el departamento educativo también generó contenidos, y eso ahora Pat les va a ahondar, con temáticas como estas, por ejemplo. Si soy racista, que es lo que es el tema que estamos teniendo ahora sobre la mesa, también un poco sobre los sucesos que ocurrieron en Estados Unidos, País Imaginado, que recorrió al país y trajo artistas de cada una de las 23 provincias del país. Bueno, el tema de las costuras y la moda, todo el tema de salud, después, bueno, el tema de la voz, el museo, cómo es un museo, un espacio vivo, repreguntarnos el tema de los museos y de dónde es su rol. Entonces creo que es un material súper interesante porque ha sido un ejercicio conceptual y de trabajo de todo el equipo curatorial del museo, integrado al equipo de educación y también al resto de las áreas del museo, para brindar estos contenidos en la forma más amplia posible, porque van desde un podcast de música a una recomendación de libros, a también todo el material educativo que Pat les va a ampliar. Por otro lado, contamos con una colección de libros del museo, que en este momento hay 17 libros que ustedes van a poder ver online, de todos ellos, que son todos los que les estoy mostrando acá, que acompañan a las distintas exposiciones, pero que a la vez son una amplia investigación sobre estos artistas que fueron exhibidos. Así que eso también es algo que quería, digamos, comentarles. Y después, por último, porque así ya le doy la palabra a Pat, porque me dijeron que fuera cortita, tiene que ver con el taller de conservación, que en este momento no se los puedo mostrar, pero que tenemos un taller de conservación de pintura liderado por Pino Monques, que restaura todo lo que es pintura de Caballete y obras de arte modernas, y a la vez la escuela de conservación, donde cada año se está buscando y han pasado entre 2 o 3 personas por ese taller escuela. Y por último, comentarles, no sé si todos lo sabían, pero a raíz también de esta pandemia, lo que hemos logrado es, se ha integrado una red argentina de museos y espacios de arte que se llama RAME, donde los distintos museos del país se han integrado en esta red para compartir experiencias de buenas prácticas
en distintos ámbitos. Claramente ahora es los protocolos de apertura y bueno, ver cómo van a ser los próximos pasos de cara al virus. Así que esas serían, digamos, un poco las áreas y desde donde el museo está trabajando un poco su línea este año. Contamos con una colección, que acá la pueden ver en la web, que es algo que seguramente a muchos les va a interesar, que de alguna manera ahonda en estas obras, y todos los que estén interesados en investigar, porque estuve escuchando que había, digamos, muchas de las presentaciones, incluso la de San José, que contaban historias de lo que ocurría antes. Si bien nosotros no tenemos a los alumnos y no se hace en el ámbito de la escuela, hay historias atrás de las obras que, bueno, en todo lo que es la colección lo van a poder ver. Así que, Pat, te doy la palabra, les doy muchas gracias, y la verdad que siempre bienvenidos al museo y a hacer intercambio de buenas prácticas, y los felicito por este espacio. Gracias, Marina, y bueno, ahora seguimos con Patricia, entonces, gracias por estar. ¿Ustedes pueden ver ahí mi pantalla? Todavía no, a ver, pero vamos a intentar no. unos minutitos. Dale. Ahí me dice que sí, como que la está mostrando. Yo la veo. Ah, bueno, vamos mejor entonces. A ver ahí. ¿Ahí la ven? No, bueno, yo sigo no, sin verla. No. A lo mejor dala de baja y volverla a subir, a lo mejor. Sí, voy a empezar de nuevo. Ahora. Ahí va en camino, genial. A ver si... Ahí está. ¿Todos la ven? Háganos al menos un gesto de aprobación. Gracias. Ahí se muerde en Casa Educación. Bueno, como les contó Marina, nosotros estamos trabajando en ejes temáticos desde que comenzó la pandemia, y lo que el Departamento de Educación acompaña, digamos, a estos ejes en el desarrollo de materiales didácticos y recursos pedagógicos para docentes, y también talleres en vivo, tutoriales y recursos pedagógicos o publicaciones digitales para familias. En este momento estamos trabajando sobre racismo, con un foco también en lo que pasa en nuestro país, con la discriminación, y para los docentes lo que hicimos fue trabajar específicamente en cuadernillos con los lineamientos de la Ciudad de Buenos Aires, en Educación Sexual Integral, ESI, con las obras del patrimonio del museo. Entonces ustedes pueden entrar a la sección que dice cuadernillos para docentes, y van a ver que hay un cuadernillo por nivel, desde inicial hasta los bachilleratos para adultos. Lo que buscamos es crear y generar estos recursos para trabajar al arte como un medio para enseñar otras áreas, o sea, transversal a otras disciplinas. Entonces, a través de las obras de arte, la contemplación de las obras de arte, la observación, podemos trabajar historia, literatura, matemáticas, ciencias, y sabemos que hoy en día los docentes están saturados de todo lo que tiene que ver con MIT, capaz no tienen mucho tiempo para investigar, entonces creemos que quizás estos materiales les resuelven algunos ejes, porque están como adaptados a la currícula de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Obviamente que se pueden usar para todo el país, pero como estamos en la ciudad, nosotros seguimos los lineamientos de ciudad. Dentro de lo que son los recursos también para docentes, creamos unas cartas de exploración, que son publicaciones con ideas para trabajar, también el aprendizaje socioemocional, no solamente arte. Entonces acá, por ejemplo, pueden encontrar, esta es una ilustración que nos hizo María Luque, una ilustradora conocida, con todo lo que sucede adentro de un museo, unos cubos con preguntas. Hay mucho de trabajo de pensamiento crítico, de análisis de los procesos de los artistas, para poder trabajar también los procesos creativos con los chicos.
Entonces, todo esto está disponible para que lo puedan descargar y utilizar sus alumnos en las clases. Y después, en lo que tiene que ver con familias, apuntamos a tutoriales y también recomendaciones de lecturas para que los papás y mamás puedan disfrutar de esta cuarentena, ¿no?, con los chicos haciendo otras cosas que los alejen un poco de las pantallas. Nuestro programa de familias va desde bebés hasta adolescentes. Así que en eso estamos a full. Y dentro de lo que es educación formal, desde inicial hasta universidades, cubriendo, digamos, todo el abanico Patricia, de... me parece un material exquisito para compartir, no solamente en la ciudad, como decía, sino a nivel nacional, más allá que está basado en la currícula de la ciudad está basada en la currícula En nacional, la nación, por lo exactamente. tanto lo compartimos y como recién pusimos la página de ustedes, nosotros tuvimos la oportunidad estos últimos 4 años de compartir el museo y es bellísimo, no solamente por la calidad de lo que ustedes producen, de las obras que tienen, sino la generosidad cada vez que íbamos de ustedes. Así que bueno, lo abrimos formalmente para difundir el trabajo que hacen y bueno, y ahora el trabajo que han realizado en este desafío, como decía Marina, que trajo la pandemia, nos parece muy bueno poderlo compartir. Así que muchísimas gracias. No, por favor. Solo les quería decir, antes de cerrar, sí, que nosotros estamos haciendo encuentros en vivo con docentes de todo el país, de todos los niveles, y también estamos haciendo capacitaciones. Lo van a encontrar las capacitaciones en la agenda del museo, donde se pueden inscribir y pueden compartir. Ahí hay flyer de las capacitaciones y estos encuentros, que son para docentes, para gestores culturales también, y trabajadores de museos. Y después, con los docentes particularmente, hacemos encuentros con alumnos y docentes a través de la plataforma Zoom, que también creemos que a veces, más allá de lo digital, la conexión virtual también funciona mucho, sobre todo para los alumnos que necesitan por ahí otro tipo de estrategia. Así que bueno, nada, compartirles eso. Bueno, muchísimas gracias. Y antes de ir cerrando este encuentro, queríamos contarles que el próximo jueves es nuestra segunda jornada del libro de lectura histórico, así que queremos que inviten a compañeros a este encuentro. Y le quería dar la palabra a Diego. Aquí está la convocatoria que van a recibir próximamente de esta jornada, que tendrá, como hicimos con la jornada de archivos escolares, un espacio de exposición y otro espacio de debate interno en diferentes grupos para el trabajo de lo que cada una de las instituciones hace y realiza con sus libros de lecturas, manuales y libros históricos de las escuelas. Quería darle la palabra a Diego, un participante continuo acá en Huellas, que quiere compartir una de sus convocatorias del equipo de trabajo de él. Diego, ¿estás ahí? Sí, sí, buen día. Buenos días, Diego. Bueno, me llamo Diogo. Estoy de acá a Brasil, estoy haciendo un postdoc en Argentina sobre las experiencias escolares que tiene y tengo aprendido muchísimo. Pero pido perdón por mi español muy malo, pero tentaré hablar despacio. Primero, gracias por mi permiso compartir de las experiencias que usted tiene en Huellas de la escuela. Ha sido una experiencia muy, muy interesante para pensar las prácticas que tenemos acá en Brasil. Y me gustaría compartir una actividad que haremos en las próximas semanas. Primeiro Seminário Nacional de Práticas Escolares e Saberes Matemáticos nas escolas normais. A programação, les enviei o enlace para participar. Tem que inscrever-se hasta 15 de outubro. Em la programação não se habla solo de las escuelas brasileiras ou de la matemática, se habla sobre também sobre conservação de acervos, arquivos. Entonces pienso que puede interesar a algum de ustedes. Bueno,
Perfectamente. Es gratuito y sería mucho gusto recibirlos. Perfecto, Diego, vamos a enviar a todos nuestros participantes esta invitación, así se van sumando y creo que siempre el trabajo colaborativo, como decimos, suman el debate, suman las ricas miradas para nuestro acervo. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por este encuentro, agradecemos la participación. Si alguno de los equipos de las instituciones se quiere ir sumando en compartir sus experiencias, por favor no deje de comunicarse. Y nuestro equipo, como decimos siempre, está conformado por Tatiana Kravets, María Guerrero, María Milagros Cortiñas, Horacio Tinianelli y Flavia Rinaldi. Estamos dispuestos a seguir acompañándolos y acompañar el cómo y el qué educar, porque la historia siempre tiene que advertirnos, tiene un ejemplo, tiene que decir, más cuando la historia es nuestra historia, la historia de nuestras instituciones, de la historia de las escuelas de la ciudad. Así que muchísimas gracias y nos encontramos el jueves próximo en la segunda jornada de archivos escolares. Muchas gracias Diego, Marcela Dubini, Marina, Patricia, a cada uno de los que participó. Muchísimas gracias. Hasta luego, hasta el próximo encuentro.